a주 nice. Just so nice. Mira, esto me recuerda mucho a la Baidarán, ¿no? Con las trenzas. Speak to about if they can redo the prophecy. No entres. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué me estás diciendo que me vaya? ¿Sal? Dámela. Tengo su chupito de cerveza. Mi papá. ¿Le pongo algo más? ¿Se bebe su chupito? ¿No lo quiere? Ah, no.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Te hago zoom a los pies? Sonríe. Tiene una librería y cosas chulas, pero lo de abajo no son apartamentos, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es No eso? se ve nada. Oh my god. Yo te quiero mucho. Pasa, verás mi casa. Mira, te enseño mi casa. Primero tenemos la entrada. Aquí tenemos un radiador para no pasar frío. Aquí un cuadro de cuando me fui a Berlín. Y aquí tenemos la primera habitación. Con un tono minimalista muy marítimo. Porque estamos cerca del mar. Es mentira. Y hay dos camas, un mini escritorio, unas estanterías desastrosas. Y aquí estoy yo. Luego aquí está el lavabo. Con una puerta que no tiene pestillo. Aquí está la pica, un espejo, un váter muy bonito, una ducha muy apetecible y no hay nada más. Aquí hay un trastero, así. Aquí un armario falso porque como podéis ver no se puede abrir. Acompañante. Por aquí hay una maleta, una mesilla que no se usa, otra estantería falsa pero al menos aquí sí que pueden poner cosas, mi mueble donde hay una tele, un sofá con 5 cojines, uno para cada persona, otro cuadro, pared, techo, suelo, una mesa familiar con un bol para la fruta. ¿Qué es eso de ahí? ¿El qué? ¡Oh! ¡Eso! Sígueme. Aquí tenemos unas escaleras para subir a la habitación secreta. La habitación secreta consta de un cuadro, otra mini estantería, una mesa aquí para hacer tus estudios, y eso, con la luz, y si quieres iluminar, un cuadro muy espectacular y la puerta secreta. La puerta secreta. La puerta secreta. Vale. Es esta. Y cuando intentas abrirla, no se abre porque no hay nada. Bajamos y desmontamos. Aquí tenemos el maletero tercero, la cocina con la isla y la cocina. Y bueno, no hace falta que explique cada cosa, ya lo veis todo. Aquí hay una entrada
a nuestra querida terraza, balcón, como queréis llamarlo. Estas son las vistas, son espectaculares, no lo podéis negar. Que también conecta ahí otra vez, prácticamente por si quieres entrar por varios sitios. Y consta de 2 asientos así muy elegantes, otros 2, y esto que es para sentarse y romper el techo. Sigamos por aquí, ya habéis visto la cocina, pero aquí llega otra habitación. Hay una litera en el balcón, otra vez. Y luego por aquí tenemos el segundo lavabo. Por aquí tenemos la otra habitación y tenemos otra terraza. Y una araña enorme que nos quiere ahuyentar, que queremos ahuyentar. ¡Oh! ¿Y esto qué es? Nuestra segunda terraza. No tiene nada, pero lo tiene todo. Impresionantes, ¿no lo ves? Mira, acércate aquí. Puedes observar la casa de todos, cotillear las conversaciones y de todo. Pero lo mejor de todo es que si miras hacia abajo, puedes cotillear a la vecina de abajo. Y podemos encontrar, bueno, un montón de cosas, fueron macetas, que yo algún día robaré alguna. Y ahí más abajo, la primera casa que tiene un perro. ¿Y hasta aquí? El día de hoy. El apartamento de...